Gana al Congreso. Aquí vive la democracia. Bienvenidos a Me Pido la Palabra. Hoy, como todas las semanas, tenemos un invitado muy especial, al senador Alexander López Maya, quien sea mi compañero Griselio Perdomo quien haga la presentación. Senador, bienvenido a Me Pido la Palabra. Muy buenos días, Iván. Muchísimas gracias por Senador, a ver, hay de mucho que hablar. Acaba de posesionarse el nuevo presidente de los colombianos, Iván Duque. Digámonos, ¿cómo termina el gobierno de Santos y cómo enfrenta el gobierno de Duque estos 4 años de... Acaba de terminar un gobierno de la prosperidad y comienza un gobierno que va a tener mucha similitud con el gobierno de Uribe, que le llamaron la seguridad democrática 1 y 2, de los 2 periodos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo ve usted esta situación y esta coyuntura política? Bueno, el expresidente Uribe, ya 20 años imponiéndonos presidente en este país. No olvidemos que Uribe estuvo 8 años y cuando terminó esos 8 años nos puso a Santos. Santos se religió, ahí van 16, y hoy el presidente Duque el presidente Uribe con el Centro Democrático nos imponen también a Duque. O sea que estamos ya 20 años bajo el mandato del expresidente Uribe, eso no lo pueden olvidar los colombianos. Hay un gran debate nacional hoy. ¿Qué pasó en estos 8 años de Santos? ¿Sí? ¿Cómo le fue al país? Y el debate es, arranca la era Duque, Uribe, ¿qué va a pasar en estos 4 años? Lo primero es que no podemos ser mezquinos. Muy importante lo que hace Santos frente a la paz. Nos parece que acabar la guerra con las FARC, que duró más de 50 años y que produjo más de 200.000 víctimas y que generó más de 8 millones de desplazados, pienso que es un hecho que nosotros tenemos que rescatar, valorar y obviamente decirle al presidente Santos que gracias por esa decisión que tomó de ir a lograr la paz con las FARC. Pero eso no nos hace olvidar a nosotros que hay otra guerra que se vive en el país. El Polo Democrático Alternativo apoyó a Santos para la segunda reelección, ¿cierto? Un sector minoritario del Polo. Yo estuve dentro de los que no voté por Santos, porque entiendo que la paz es un mandato constitucional y un derecho de los ciudadanos, y por consiguiente el presidente y el último funcionario del país tiene que trabajar por la paz. Entonces les decía que la paz, o sea, acabar la guerra con las FARC, la violencia que se ha vivido en este país por más de 50 años era importante, pero es que Colombia también libra otro proceso de violencia muy fuerte y es el problema social. Nosotros libramos un problema social muy fuerte al cual Santos no le prestó ninguna atención. Me refiero a los graves problemas que enfrentamos en materia de salud. Ustedes saben que hoy en Colombia más del 50% de los colombianos no tiene acceso real a nuestro sistema de salud. Tenemos un problema en educación muy complicado y es que de cada 100 jóvenes que terminan su bachillerato, solamente 14 pueden acceder a la educación superior. Tenemos un problema muy grave porque tenemos casi 3 millones de niños por fuera de la atención del Estado y por fuera de la atención de la familia. Y tenemos un problema muy grave en materia de corrupción que se está carcomiendo nuestros recursos y nuestros derechos. En esos temas sociales, en esos aspectos fundamentales de la vida diaria de los 50 millones de colombianos, Santos se raja y eso pues es un tema pendiente y crítico, pues que obviamente hay que entrar a resolver. No solamente la guerra es el problema que vive Colombia, o la guerra con las FARC, o con el ELN, o el problema de narcotráfico que ha venido creciendo en el gobierno de Santos, sino la grave problemática social y desigualdad que se presenta en el país, que Santos no pudo resolver y que es uno de los grandes karmas que nos deja Santos en esos 8 años de gobierno. Hay una problemática ahora muy compleja. Y es que en menos de 2 años, según la Defensoría del Pueblo, llevan 349 muertos de líderes sociales. Es decir, el gobierno Santos termina con una masacre, porque eso es prácticamente un genocidio, contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Usted qué tiene que decir, qué le va a decir al nuevo gobierno frente a esto? Esos son los legados que tenemos de Uribe. Llevamos más de 16 años en una situación terrible para los dirigentes sindicales, dirigentes sociales, defensores de derechos humanos. En menos de 2 años, como usted lo ha dicho, han asesinado a más de 300 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. No ocurre en Venezuela, que lo critican y lo cuestionan tanto, ¿cierto?, de lo que ocurre en Venezuela, porque a todas horas comparándonos con Venezuela como si nosotros viviéramos en Venezuela. No, nosotros vivimos es en Colombia, y
Y tenemos que mirar los problemas de Colombia. En Venezuela se mueren niños de hambre, en Colombia también. Entonces, esos problemas, por ejemplo, esos 8 años de Santos, que terminan con esta tragedia en el movimiento social, que terminan con la situación de los trabajadores, porque Santos, y mucha gente se enoja, hombre, reconózcale algo a Santos, pero es que mire, Santos engañó a los pensionados. Sí, Santos le dijo a los pensionados que iba a reducir el aporte en salud del 12 al 4%. No lo sancionó porque el Congreso le dio Nosotros trámite. aquí en el Congreso lideramos el proyecto, lo sacamos adelante, y Santos, cuando llegó para sanción presidencial, lo objetó, y la Corte, que es una Corte que se ha vuelto antisocial, la Corte Constitucional, tumbó ese beneficio, y ese, diríamos nosotros, ese derecho a la igualdad que tienen los pensionados. En materia laboral le prometió a los trabajadores recuperar las horas extras, recargos nocturnos y dominicales, y tampoco lo hizo. A las madres comunitarias les envió una carta cuando era candidato presidencial diciendo que las iba a apoyar, las iba a ayudar, y sacamos un proyecto de ley que ayudaba en la pensión de las madres comunitarias y también lo objetó. Así que Santos, la verdad, en materia social se rajó completamente. Santos fue un presidente que le dio la espalda a las comunidades, a los campesinos, a los trabajadores, a los jóvenes, a los adultos mayores, y Santos en lo social realmente fue absolutamente terrible, neoliberal como Uribe, ¿cierto? No olvidemos que quien puso a Santos ahí fue Uribe, y Santos desafortunadamente en estos temas le dio muy duro a los colombianos. No olvidemos esa nefasta reforma tributaria, una reforma tributaria que le bajó impuestos a los más ricos, a los más poderosos, y nos subió a todos los colombianos, a la clase media especialmente, y a los sectores populares, nos subió el IVA del 16 al 19%. Eso definitivamente pues terrible para la situación de los colombianos, y es algo pues que nosotros en su momento lo enfrentamos, le hicimos oposición, radicamos proposiciones, proyectos de ley para detener pues toda esta ofensiva neoliberal y antisocial, pero pues todos sabemos que las mayorías aquí en este Congreso, mayorías mermeladas, mayorías aplanadoras, que se venden por un contrato, por un puesto, y se venden obviamente por una dádiva, y traicionan de manera permanente los derechos de los colombianos. Eso es lo que ha ocurrido aquí en este Congreso, desafortunadamente también. Bueno, pero gracias a los acuerdos de paz existe un estatuto de la oposición que por primera vez se va a estrenar en el país. La oposición antes, uno lo entiende, o los historiadores les entendía que la hacía el movimiento guerrillero. Hoy está totalmente legalizado y creo que el polo democrático alternativo se declaró en oposición. ¿Cómo se va a estrenar esa oposición ahorita que tiene la oportunidad de, primero, está regulada, está reglamentada, y segundo, ¿qué van a hacer ustedes frente, si hay unidad entre todo este movimiento independiente para hacer una oposición única, o qué es lo que van a hacer? Bueno, hay que dar una... Senador, Iván, a sí. ver, es lo siguiente, se nos va el primer segmento del tiempo. Sabemos que el Estatuto de Oposición es una deuda que tenía la Constitución, a la Constitución del 91, y vamos a ir a un corte de comerciales institucionales y ya inmediatamente regresamos con este tema tan interesante. Ya regresamos con ustedes, Me Pido la Palabra. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El escuadrón TDT llega con una misión: lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a tdtparatodos.tv. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Gracias por estar ahí con nosotros en Me Pido la Palabra de nuevo. No olvide escribirnos a mepidolapalabra@gmail.com. Senador Alexander López, estábamos hablando del Estatuto de Oposición. Bueno, hay que hacer unas claridades a la presentación que le hace Griserio. Lo primero es que nosotros hemos sido oposición al gobierno de Uribe 8 años y fuimos oposición al gobierno de Santos también durante 8 años, ¿no? Eso demuestra nuestra decisión de defender los derechos de los colombianos, de estos gobiernos que definitivamente no le han garantizado los derechos al país. O sea, yo no entiendo la gente por qué anda detrás de Uribe, si Uribe nos tiene metido en tantos problemas en este país. O sea, Uribe lleva ya 16 años aquí liderando el gobierno desde el Congreso, muchos años más, y mire los graves problemas que tiene Colombia, de corrupción, de politiquería, de falta de derechos sociales. Y hemos hecho oposición, Griserio, sin tener nada que ver con las guerrillas.
porque ese ha sido el gran problema de este país. El gobierno de Uribe nos estigmatizó a nosotros, diciéndonos que nosotros éramos una oposición beligerante. Inclusive a Carlos Gaviria, en su momento en ese gobierno, dijeron que era un guerrillero vestido de civil, ¿cierto? O sea, todos aquellos que generamos una opinión o generamos oposición en contra del gobierno de Uribe nos tildaban de guerrilleros. Es más, yo tuve 4 procesos en la Corte Suprema con testigos falsos que decían que yo era guerrillero, ¿cierto? Y solo porque los comentarios que salían desde el gobierno de Uribe era que nosotros teníamos relaciones o vínculos con la guerrilla. No, es que ¿quién le dijo al mundo? O sea, ¿o quién le dijo a nuestro país que el hecho de hacer oposición y de estar en contra de políticas en ese momento del gobierno del presidente Uribe nos hacía guerrilleros? O sea, aquí habemos personas que no le apostamos a la lucha armada nunca, pero habemos personas que nos hemos preparado, hemos estudiado, hemos analizado la situación del país, vemos a diario la tragedia de los colombianos y tenemos que defenderlos, y no solamente en el Congreso, los defendemos en el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil, en el movimiento de mujeres, en el movimiento de jóvenes, y eso nos convierte en personas que nos declaramos en oposición, y no por eso, senador, somos miembros de la guerrilla. Pero es que entonces, el estatuto de oposición en estos momentos ya tiene normatividad. Eso es lo que, lo hace diferente. Eso es lo que entramos a discutir. Mire, la Constitución del 91 dijo que Colombia tiene que tener un estatuto de oposición, y tuvo que ocurrir un acuerdo de paz para poder que evolucionara ese estatuto de oposición. Pero desafortunadamente el estatuto de oposición hoy no se cumple, aún a pesar de que ya es ley de la República. Lo que dijo el presidente Santos, que salió, y lo que dice el presidente Duque es que hay que reglamentarlo. Por ejemplo, hoy nosotros llegamos a este Congreso declarándonos en oposición sin garantías. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy no tenemos los espacios en los medios de comunicación de que habla el estatuto de oposición. Y el gobierno ya empezó y nosotros no tenemos cómo hacerle oposición en este momento. Ustedes tienen derecho a una réplica de 20 minutos. El gobierno habla de recursos, o sea, el estatuto de oposición habla de recursos para la oposición, para nosotros acceder a medios de comunicación, para nosotros acceder a publicidad y para acceder nosotros a un trabajo como oposición, y tampoco se ha dado. El estatuto de oposición habla de derecho de réplica, que lo vamos a pedir esta misma semana en la plenaria del Senado, a efectos de nosotros hacerle una réplica a la presentación que hizo el presidente Duque en su posesión como presidente. O sea, el estatuto de oposición es una ley ya, pero no se ha implementado. ¿Qué hizo el Centro Democrático? ¿Qué hizo el uribismo? Se tomaron todas las presidencias y vicepresidencias de las comisiones. Se tomaron de las comisiones en las secretarías. Además. Se tomaron todos los puestos y los cargos que hay en este Congreso. Y a nosotros que nos declaramos en oposición no nos dieron ningún tipo de participación. Nosotros no estamos pidiendo burocracia. Nosotros no estamos pidiendo cargos, nosotros lo que estamos pidiendo es igualdad, porque así como ellos hacen parte de las mesas directivas, que es muy importante, y eso es lo que hay que decírselo al país. ¿Por qué es importante las mesas directivas? Porque desde las mesas directivas se controlan los debates, se define el control político, desde las mesas directivas se definen las audiencias para visitar a los ciudadanos, desde las mesas directivas se sacan adelante o no los proyectos de ley que benefician a los colombianos. Eso es lo que nosotros estamos reclamando y lo que hizo el Centro Democrático con los aliados, porque el Centro Democrático hasta hace unos mesecitos era enemigo del partido de la U, de Cambio Radical, del Partido Liberal, y hoy enemigo de la paz. Hoy son los nuevos mejores amigos. Antes había un enfrentamiento entre el Centro Democrático y estos partidos de Santos. Hoy esos partidos que eran de Santos son partidos de Duque, así que andan abrazados y amangualados, los mismos con las mismas, los de siempre, que fueron quienes ganaron la presidencia con Duque, quienes se aliaron nuevamente después de ser entre comillas, disque enemigos políticos, hoy son los mejores amigos, lo que nosotros hemos llamado los mismos con las mismas, que se apoderaron nuevamente de nuestro país. En las redes sociales y en los medios de comunicación, el más cuestionado de la posición del presidente Duque es el discurso del presidente del Senado. El señor Macías, el senador Macías, hizo un discurso obviamente cargado hacia el centro, del Centro Democrático, y no hizo un discurso del Congreso de la República. Él estaba representando en ese momento al Congreso de la República, y el Congreso de la República es el Congreso de muchas tendencias políticas. Sin embargo, hubo algunos senadores inclusive que, molestos con su discurso, se retiraron del evento de la oposición, de la instalación, perdón. ¿Usted qué tiene que decir frente al discurso? No nos refiramos tanto al discurso de Macías, presidente del Senado, sino lo que planteó el presidente Duque en su instalación. Bueno, lo primero es que el doctor Macías es el presidente del Congreso, ¿no? Y en ese discurso no me representa a mí como senador,
ni representa a los colombianos que yo represento en este Congreso. Él hizo un discurso de campaña, creo yo, no sé si él pensaba que estaba en campaña proselitista, pero desafortunadamente los colombianos esperaban a un presidente del Congreso, sí haciendo críticas, porque es importante hacer críticas, pero lo que uno espera de un Congreso es que en el Congreso de la República se hacen las leyes. En el Congreso de la República se define el futuro de los colombianos. Yo lamento que el presidente del Congreso, que no me representa a mí, el doctor Macías, él es del Centro Democrático, él es de Uribe, ¿cierto? Si hubiese planteado la posibilidad que desde el Congreso diéramos apertura, primero a derrotar la corrupción y la politiquería, que es muy importante hacerlo, pero diéramos apertura a un Congreso que atienda las necesidades de los colombianos, por ejemplo en La Guajira, en el Guainía, ¿cierto? En Bogotá se están muriendo los niños por corrupción, por desnutrición. O sea, qué bueno haber escuchado a un presidente del Congreso hablar de nuestra responsabilidad política para detener la muerte de niños por falta de alimentación. Qué bueno que el presidente del Congreso hubiese abierto las puertas desde el Congreso para decirle a los colombianos que hoy no tienen derecho a la salud. Hombre, desde este Congreso vamos a discutir el problema de la salud y queremos que venga aquí los colombianos que saben de esto y que quieran ayudarnos para discutir el problema de la salud, el problema de la educación en Colombia. Qué bueno que el presidente del Congreso le hubiese dicho a los trabajadores y a los pensionados, hombre, aquí hay un Congreso que los quiere escuchar y que quiere atender las necesidades que tienen hoy los trabajadores y los pensionados. No, pero se dedicó allá a decir una cantidad de cosas, a cuestionar la Corte, a cuestionar los jueces, a reclamarle más a Santos, en fin, situaciones que a mi juicio le quitan la dignidad al Congreso y demuestra pues lo que quiere hacer el Centro Democrático. Pero voy a decirle algo para terminar esta parte. Yo pienso que ese discurso que se tiró el señor Macías fue acordado con el expresidente Uribe. Yo no veo a Macías, al senador Macías, tirándose un discurso de eso sin que el presidente Uribe se dé cuenta. El presidente Uribe era consciente de todo lo que iba a pasar. O sea, nos jugaron al policía bueno y al policía malo. Por un lado, el presidente Duque se tira un discurso de reconciliación, de unidad nacional, ¿cierto? Que tampoco dijo mucho en la práctica. Y por otro lado, el señor Macías, presidente del Senado, se tira un discurso incendiario. Yo la verdad, que lo que pienso de lo que ocurrió ese día es que fue una burla para el país, lamentablemente, y eso sí desdice mucho de estos 4 años que va a gobernar el presidente Duque. Yo lo llamo a mayor respeto y a mayor Eso seriedad parece con el mucho pueblo a colombiano. A ver, vamos, ya regresamos, el Me Pido la Palabra. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El Escuadrón TDT llega con una misión. Lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a tdtparatodos.tv. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Gracias por estar ahí para continuar en este último segmento. Senador, estábamos hablando de la dificultad que va a tener usted para hacer que ese estatuto de oposición tenga las garantías que tiene que tenerlas. Usted es el jefe de la oposición de su partido. Mire, yo estoy muy orgulloso de que el Polo me haya entregado esta responsabilidad. De ser vocero, ¿no? De arrancar este primer año del gobierno de Duque como el vocero del Polo Democrático y el vocero de miles de ciudadanos que acompañan al Polo y que acompañamos la propuesta de la Colombia Humana que lideró Gustavo Petro. O sea, aquí no estamos solos, aquí estamos más de 8 millones de colombianos. O sea, lo que ha pasado en el país en el mes de junio fue muy importante para Colombia. Duque saca 10.300.000 votos, la Colombia Humana en cabeza de Gustavo Petro saca alrededor de 8.300.000. ¿Eso qué quiere decir? Que habemos 8 millones de colombianos dispuestos a luchar por los derechos de todos los colombianos. O sea, aquí históricamente nos han gobernado de manera maquiavélica, ¿cierto? Pensando que están trabajando por el país, pero es todo lo contrario. Aquí están trabajando por los grandes empresarios, por los poderes económicos, por el sector financiero. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo como vocero del Polo estoy al frente de la defensa de los derechos de los colombianos. Nosotros hemos dicho lo siguiente: el modelo económico que tiene el presidente Duque ya lo mostró. O sea, nosotros sabemos que Duque también es neoliberal. Él se presentó como un partido de derecha. Los partidos de derecha tienen esa característica de siempre favorecer a las élites empresariales, y muestra de ello es el gabinete que montó el presidente Duque.
El gabinete que ha montado Duque es un gabinete corporativista, en donde están los empresarios más poderosos de este país, Ardila Lule, Sarmiento Angulo, está Fedesarrollo, está Fenavit, en fin, están todos los poderes económicos concentrados en el gabinete del hoy presidente Duque, está el sector financiero, en fin, montó un gobierno completamente neoliberal, montó un gabinete completamente antisocial, y eso ya nos marca la ruta que va a presentar el presidente Duque, y es que unos ministros que han estado alejados de la realidad social son ministros que van a llegar a beneficiar los intereses de los más poderosos de este país. Ya Duque lo dijo en su posesión, dijo: voy a presentar una reforma tributaria para bajarle los impuestos a los empresarios, a los más poderosos. Hombre, pero no dijo que iba a ayudar a la mediana empresa, no dijo que iba a ayudar a los pequeños trabajadores. Así que nosotros lo que vamos a tener es un gobierno neoliberal, un gobierno que va a estar agravando las condiciones de la clase media, porque cuando un gobierno dice, un presidente como el Duque dice que va a bajar los impuestos a los grandes empresarios, pues alguien tiene que pagar esa bajada de impuestos. Y siempre lo hemos visto que quien termina pagando esa bajada de impuestos, pues son finalmente la clase media, los trabajadores y los sectores más vulnerables del país. Así que aquí vendrán grandes peleas. Por eso los 8 millones de colombianos hemos decidido, y tenemos que trabajar porque tenemos que unificarnos. Nosotros lo que estamos proponiendo hoy al país es que los verdes, ¿cierto? El Polo Democrático Alternativo, la Colombia Humana, ¿cierto? Y todos los partidos alternativos y los partidos que se declaren en independencia, constituyamos un solo bloque en defensa del pueblo colombiano. O sea, constituido ese solo bloque, o sea, seríamos una verdadera oposición muy fuerte, o sea, unificaríamos a esos 8 millones de colombianos y estableceríamos un mecanismo de defensa y de protección de los ciudadanos para garantizar que el presidente Duque, el presidente Uribe, quien está detrás de Duque, pues le hagan más daño al país, y todo lo contrario, hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy, porque no nos vamos a quedar solamente en la oposición. Nosotros ya hemos radicado 16 proyectos de ley y proyectos de reforma constitucional para beneficiar a los colombianos. ¿Cómo cuáles? Muy rápidamente voy a decirlo. Volvimos a radicar el proyecto que reduce el aporte en salud para los pensionados del 12 al 4%. Y aquí necesitamos que todos los pensionados y jubilados del país se unifiquen en un solo bloque para respaldar este proyecto. Hemos radicado un proyecto para eliminar la tercerización laboral en Colombia, la contratación intermediada que no le permite a los trabajadores tener estabilidad laboral y derechos, y hemos presentado un proyecto para recuperar el recargo nocturno, los dominicales, festivos, y recuperar el contrato laboral. Hemos presentado también un proyecto para reformar la salud en este país. Nosotros creemos que las EPS en Colombia se tienen que acabar y tenemos que ir a un modelo de salud pública donde el 100% de los 50 millones de colombianos entiendan que la salud, y reciban del Estado la salud como un derecho fundamental, como un derecho humano. Hemos presentado también un proyecto de reforma constitucional para garantizar que el agua sea un derecho humano, sea un derecho fundamental. Pero en su tierra, y allá en el valle, en Buga, van a privatizar el agua. Y el agua, eliminarlo del comercio de los particulares. En fin, hemos radicado varios proyectos de ley que benefician a los colombianos. En materia educativa también lo hemos presentado, y aspiramos que esos 8 millones de colombianos, y no solamente esos 8 millones de colombianos, sino que los 50 millones de colombianos nos acompañen en estos proyectos, que son proyectos sociales y que obviamente van a beneficiar de manera directa a todos los colombianos en general. Es que nos quedan unos pocos días, Griserio, para una nueva votación en el país, y es la votación contra la corrupción. ¿Qué opina? Hombre, yo creo que muy pocas veces los pueblos tienen estas oportunidades. Este 26 de agosto, domingo, hay que ir a las urnas. Tenemos una propuesta, y es que 7 puntos que combaten la corrupción los tenemos que ir a votar este 26 de agosto. O sea, si usted es de los que odia la corrupción, odia la politiquería y odia que se roben en el país 50 billones de pesos en corrupción política en este país, pues vaya el 26 de agosto a votar la consulta anticorrupción. Son 7 preguntas. Esas 7 preguntas nosotros hemos orientado que todas se voten que sí, ¿cierto? Que los congresistas no repitan más de 3 periodos, ¿sí? Reducirle el salario a los congresistas, nos parece que es absolutamente oneroso el salario de los congresistas, que la mermelada se acabe. ¿Y cómo se acaba la mermelada?
que los proyectos Pero todo que eso van fue a las anunciado- regiones fue y a los, anunciado por Duque en su instalación. que los proyectos que van a las regiones y los municipios no sean dirigidos por los congresistas con sus contratistas, sino que sean discutidos con las comunidades, eso hay que hacerlo, que el modelo de los contratos que se hacen en el país, o sea, sea un modelo tipo con las mismas exigencias Pero para que puedan participar en igualdad de condiciones. Todo eso lo propuso Duque en su discurso de instalación. Pues yo aspiraría a que el presidente Duque apoye esa consulta anticorrupción, porque es un mecanismo de nosotros eliminar todas estas prácticas corruptas y mafiosas que hoy no permiten que a los colombianos les vaya bien. Senador, se nos acaba el tiempo. Muy mal Pero hecho. una última pregunta para terminar. No, se nos Griselio. acabó el tiempo, pero yo sí quiero ¿cuál es su mayor orgullo? Mi mayor orgullo es estar al servicio del pueblo colombiano, de estar liderando todas estas luchas para que nuestro pueblo colombiano sea feliz, sea libre y vivamos en tranquilidad en este país. Yo pienso que es uno de mis mayores orgullos que yo puedo mostrarle a Colombia y al mundo. En números, en porcentajes, ¿cuánto le queda al discurso del presidente Duque? No, el discurso de Duque yo no vi absolutamente nada. Yo realmente veo un discurso difuso, un discurso que no se compromete con nada. Así que no le creo al discurso de Duque, le creo a lo que está haciendo. Montó puros neoliberales en el gobierno y atengas en los colombianos por haber elegido un gobierno como el del presidente Duque, que detrás de él está el expresidente Uribe. Senador Alexander López, gracias por estar en Me Pido la Palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el llamamiento al pueblo colombiano a defender nuestros derechos. Gracias a Griselio Perdomo por este invitado. tan Gracias, especial. senador. Muchas gracias. Y a ustedes, Griselio. gracias por estar con nosotros en Me Pido la Palabra. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Canal Congreso. Aquí vive la